Bienvenidos a esta mesa que hemos titulado Las lenguas del lector, escritores, escritoras hablando de sus traducciones y de las traiciones, una palabra un poco provocadora de la cual vamos a hablar esta tarde. Pero antes de entrar completamente en el tema, me gustaría presentar a este grupo de escritoras una vez más, para aquellos que presencian por primera vez esta serie de charlas, de mesas redondas que estuvimos teniendo desde hace unos días. Con nosotras están Gabriela Cabezón Cámara, autora de novelas como La Virgen Cabeza, Le viste la cara a Dios, Bella, Romance de la Negra Rubia y Las aventuras de la China Iron, traducida al inglés y al italiano. Está también Ariana Harvich, autora de La débil mental, Mátate amor y Precoz. Fue traducida al inglés, al hebreo, al alemán, al francés, al turco, al croata, al rumano, al árabe y al georgiano. Tenemos también a Carla Marliandi, autora de La habitación alemana, su primera novela, que ya fue traducida al inglés, al francés y al alemán. Y a Vera Giaconi, autora de Carne viva, Seres queridos, traducida al inglés, italiano, hebreo, portugués. Y por último a Ana Ojeda, autora de Mosca Blanca, Mosca Muerta, y de una novela que todavía está inédita, que acaba de terminar, que se llama Pues, de la cual habló un poquito ayer para aquellos que estuvieron, sobre el lenguaje inclusivo. Ana Ojeda es invitada del Fellowship Program de la Feria del Libro de Frankfurt, así que está por esa razón está también hoy con nosotras. Las otras escritoras que tenemos aquí presentes fueron invitadas por el programa SUR, que apoya la traducción de literatura argentina en el mundo y que tiene una fuerte presencia desde el año 2008, especialmente desde el año 2010, cuando Argentina fue país invitado de honor en la Feria del Libro de Frankfurt. Programa que funciona espléndidamente y que permite entonces también que los escritores y las escritoras argentinos sean conocidos en el mundo. Y como de eso se trata de que estas escritoras están siendo conocidas en el resto del mundo a partir de traducciones. Ese es el tema que nos convoca y del que queremos hablar hoy un poquito. El primer tema que me gustaría que toquemos, sobre el que me gustaría conversar con ustedes y con el público, es esta palabrita que se coló en el título, ¿no? La idea del traidor, del traductor como traidor, que es un lugar común, ¿no? Traduttore, traditore. Y me gustaría saber, chicas, cuál es su experiencia con la traducción. Muchas de ustedes han sido traducidas a lenguas que probablemente manejen, no sé, el inglés, el portugués, tal vez el francés, no creo que el árabe y el croata, pero me gustaría saber cuál es la experiencia que han tenido al releerse, al ser leídas, al leerse a sí mismas en otra lengua, si es que lo han hecho, y qué experiencia fue esa. Y cómo se sienten al de pronto encontrar que el traductor evidentemente ha sido un autor él mismo, ¿no? Ha reescrito la obra poniendo de su propia pluma. Yo me acordaba ahora, al preparar esta moderación, de una cita muy linda de Elias Canetti, que dice que el traductor es un autor tímido, que toma las palabras de otro autor, otra autora que sí se animó a escribir, y que lo toma como puente para expresar sus propias ideas. Y bueno, muchos de los que estamos aquí presentes somos traductores, tal vez muchas de ustedes también lo sean, entonces también me gustaría saber qué cruces se producen ahí entre una y otra actividad. Eso. Bueno, hola a todos. A mí lo primero que me pasa es que pensar en el traductor como traidor me resulta realmente muy difícil, ¿no? Yo realmente lo veo como un gran aliado y como un medium indispensable para que podamos llegar ya no a otras lenguas, sino a otras culturas. O sea, yo veo al traductor como alguien que traduce la obra que uno escribió, no solo en términos de lenguaje, sino también en términos de cómo va a ser interpretado y las posibilidades de ser interpretado de lo que uno hizo. A mí el año pasado me tocó trabajar con un grupo de traductores que estaban traduciendo todos al mismo tiempo un cuento mío al inglés, como una experiencia de trabajo en una universidad.
Y al traducir al inglés un cuento en el que en un momento yo hablaba de los Reyes Magos, Papá Noel y el ratón de los dientes, como algo en lo que una niña de uno de mis cuentos dejaba de creer en un momento dado, como una forma de perder la inocencia, y ellos tenían unos problemas espantosos, no porque no tuvieran una forma de traducir hada o ratón o papá o Noel, sino porque Papá Noel en Inglaterra no es una tradición. Los Reyes Magos directamente no existen como tradición como existen en la Argentina, que dejamos los zapatitos la noche del 6 de enero y al día siguiente en su lugar nos dejan regalos, etcétera. Absolutamente necesarios. A mí me divierte mucho además el intercambio, o sea, con los traductores. Me encanta saber esas cosas que es casi imposible traducir y que ellos tienen que reinventar para poder contar lo que contamos nosotros antes. Después considero que todo lo que pasa a partir de ese momento son lecturas posibles, incluidas las de los traductores, ¿no? Cuando tradujeron esos cuentos, lo que empezó a pasar es que teníamos mucho intercambio. Yo escribo solamente en rioplatense, o sea, tengo una lengua que si la miramos desde España o desde otras partes de América Latina enmarcada, y en estos intercambios con los traductores había como zonas de vocabulario que no entendían, pero como decía Vera recién, también como fraseo, ¿no? Como ideas que no llegaban o no se podían transliterar tan fácilmente al francés. Y entonces yo lo que propuse en ese momento fue que inventaran lo que ellos quisieran, ¿no? O sea, a mí me parece bien que yo al traductor lo considero un segundo autor, y en ese sentido ya podríamos como ir poniendo una pata dentro de algo que tal vez suena muy administrativo, pero que tiene que ver también con las regalías, ¿no? Al traductor actualmente en general se le paga una vez por su trabajo y nunca más. Y a mí me parece que debido al nivel de dificultad que tiene esa labor y de cuidado que tienen los traductores en general, correspondería que se los considere legalmente como segundos autores y se les dé una parte de las regalías también a ellos. Lo primero que se me ocurre con respecto a la traducción es como lectora, ¿no? El enojo a veces que causa en Buenos Aires, en esto que hablábamos con inflexión rioplatense, tener que acceder a algunos textos por el español de España o por el español de México, y pensaba en la importancia de las pequeñas editoriales que se están encargando de traducir al rioplatense, ¿no? Que es muy importante, que si no existieran estas editoriales posiblemente no tendríamos esa posibilidad. Es realmente enojoso, ¿no? Cuando uno le gusta mucho un texto, un autor, y solamente puede leerlo en el español de España, ¿no? En Buenos Aires. También, como contaba Vera, en mi novela incluso hay personajes que hablan con acento, hay un tucumano que aspira a la S, entonces ¿cómo hacer eso en francés? ¿Cómo hacerlo en cualquier lengua, no? Entonces siempre ahí tomamos una decisión con el traductor. Bueno, ¿se busca un acento de una provincia de ese país, de esa lengua? ¿O se piensa en un vocabulario que dé una idea del mundo de este personaje? Que siempre es de nuevo el mismo problema, repensarlo con el traductor, y por supuesto es el traductor el que termina decidiendo y el que tiene su salida creativa con respecto al problema. La cuestión de las traducciones que vienen en español, ni siquiera de España, de Madrid, sí, o de otro engendro medio maléfico que empieza a acontecer en los últimos años, que es un español neutro, una especie de pan español que no es de nadie y que es lo que impera en las traducciones en general. Entonces pasa que los chicos que empiezan a escribir creen que el lenguaje literario es ese. Entonces yo me encuentro en trabajos de estudiantes o de los talleres con alguien que puede poner una frase como esta en el Río de la Plata. No sé, Chantal tomó un emparedado de la nevera. Eso en el Río de la Plata no se dice así ni a palos. Entonces hay que hacer todo un trabajo de deconstrucción, que es un trabajo fuertemente político, ¿no? Como, qué loco que hasta en esta cosa tan chiquitita que es la ficción, el orden mundial, el orden global y la división económica del mundo queda clarísima. Entonces la literatura viene a ser eso que hacen algunas personas en algunos países poderosos. A mí en particular me prefiero los traductores autores,
lo que en los términos que decían serían traidores, si querés. Pero un texto, bueno, yo escribo además como un trabajo muy importante en la materialidad de la lengua, ¿no? En el sonido y en el ritmo. Y de hecho, muchas fragmentos de los libros, si no todos, los voy construyendo por asociación semántica, pero también fonética. Y con ese juego de polisemia y esa cosa más lúdica. Entonces se vuelven locos los dos que me han tocado hasta ahora. Pero también lo disfrutan y se ríen. Y mi experiencia de lectura, yo no domino ninguna otra lengua como domino el castellano, entonces no puedo apreciar todas las sutilezas, pero sí miro, hay ritmo, jugó con el sonido de esta palabra que se engancha con esta otra así y va armando como una línea. Sí, bueno, me encanta y si lo veo le doy un abrazo. Como un intérprete, como que tiene la partitura, ¿no? Antes habían dicho esa hermosa frase buenísima de que es un escritor tímido, la voy a robar esa frase. Yo siempre lo pienso como un intérprete, la partitura está, pero bueno, hay que ser el Glenn Gould de Bach, ¿no? Hay que ser la Martha Argerich de Schubert, es decir, después, ¿qué hacen con esa partitura?